Buenas noches al economista Dante Urbina y a todos nuestros espectadores en la noche de hoy. En este espacio APECO TV Conociendo a tu Ponente ya saben que es el lugar adecuado para conocer las relaciones y también las experiencias de los economistas más queridos y aceptados por APECO y por la comunidad estudiantil de APECO. Por lo tanto, esta noche nos está acompañando Dante Urbina. Buenas noches. Buenas noches, una alegría estar con ustedes. Bien, qué bueno, nos alegra mucho a nosotros tenerlo a usted aquí. Una de las preguntas que más nos hacen los chicos es ¿cómo es que usted decidió estudiar economía? O quizás había una carrera que anteriormente estaba en sus planes, quién sabe. En el caso de nuestro ponente Mario Guerrero, que fue el primer economista al que entrevistamos, nos comentó que una de sus opciones era derecho. Curiosamente también fue una de mis opciones, entonces no sé cuál sea el caso de usted. Ok. Bueno, yo he tenido diversas perspectivas vocacionales a lo largo de mi vida. Cuando yo era niño, más o menos a los 4 años, yo quería ser Batman, ¿no? Luego, entre a los 5 y 6 años, me interesaba ser pintor, ¿no? Artista, pintor. A los 7, me interesaba ser actor. Luego me enamoré y entre los 10 a los 12 años como que tenía muy claro que quería ser escritor. Luego esa perspectiva de ser escritor me llevó a preguntarme bajo qué profesión yo puedo desarrollar una labor de escritor, porque no hay exactamente una profesión de ser escritor, no hay una carrera universitaria que se llama escritor. Entonces fui barajando distintas opciones y me comencé a interesar temporalmente por la comunicación social, ¿no? Por la carrera de comunicación social. Ahí ya estamos hablando de mi época de tercero de secundaria. En ese contexto, mi papá me sugiere como posibilidad. La verdad que no le presté mucha atención en ese momento, pero me hizo esa sugerencia. Eso fue cuando estaba en tercero de secundaria. Luego, cuando yo llego a cuarto de secundaria y ya tengo que pensar mucho más en serio exactamente qué carrera voy a elegir, a dónde voy a direccionar mis fuerzas, mi enfoque, uno de los temas que estaban enseñando en el colegio era la globalización. Cómo todo el mundo de repente se convertía en uno a partir de cierta desaparición, en cierto modo, podría decirse, de las barreras entre países. Había una interconexión mundial que convertía al mundo en un solo globo interconectado. Y entonces, ya en ese contexto, cuando yo pasé de tercero a cuarto de secundaria, yo estaba en un proceso de reevaluación de mi vida, de un cambio muy drástico, porque a finales de tercero de secundaria, lo que yo venía era con una vorágine de vida extremadamente soberbia y extremadamente egoísta, pero en mi contexto ya de cuarta secundaria me estaba cuestionando eso mismo, estaba poniendo fuertemente eso en cuestión y me planteaba el asunto de que yo quería hacer algo por el mundo y quiero hacer algo por el mundo. Entonces estaba rompiendo, ¿no?, con ese esquema egoísta. Y al estudiar la globalización, entonces la pregunta de fondo que yo tenía es, de entre todos los aspectos de la vida social, la economía, el derecho, la política, el arte, la religión, etcétera, etcétera, ¿cuál de todos ellos es el que más determina cómo es el mundo en la práctica y a nivel global? Y pensando sobre ese asunto, me encuentro con la conclusión, en ese contexto de estudiar la globalización, de que el aspecto más importante y definitorio de cómo es nuestro mundo en la práctica es la economía. Entonces me dije a mí mismo, si yo quiero transformar el mundo, si yo quiero cambiar el mundo, si yo quiero ayudar a que el mundo sea mejor, tengo que utilizar aquella herramienta que más influye en cómo son las cosas en la práctica. Y esta es la economía. Por lo tanto, seré economista. Y así a mis 15 años, en el contexto de cuarta secundaria, tomo la decisión de estudiar la carrera economía. Esta decisión se mantuvo bastante firme
durante mi último año de colegio, durante quinto de secundaria, y luego cuando estuve en la universidad, pues mantuve mi decisión sin duda alguna. Desde el momento en que a los 15 años me decidí por la carrera de economía, nunca he tenido un momento de duda respecto de que eso era lo que tenía que hacer. ¡Wow! ¡Qué genial! Bueno, en mi caso yo me decidí por economía ya en mi quinto año de secundaria, lo cual parece un poco apresurado, pero creo que cuando uno siente cuál es su vocación, lo hace con amor y compasión sobre todo. Yo sé que la mayoría de los que hemos elegido esta carrera por voluntad propia sentimos eso, pero lo que a mí me ayudó un poco a aclarar que economía era lo que yo quería fue una entrevista de Alonso Segura en su etapa de ministro. Me sonaba mucho lo que él había dicho. Y justamente yo tuve el agrado de conocerlo el año pasado en el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y para mí fue como un momento mágico porque me trajo todos esos recuerdos. Quizá tú también has tenido el agrado de conocer algún economista que admires, ya sea peruano o internacional. No sé si nos puedes contar un poco más al respecto, ya que sé que a muchos nos da mucha curiosidad esto. Bueno, yo estudié la carrera de economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en ese contexto me encontré con diversos profesores. San Marcos es en cierto modo como el Perú, ¿no? Con toda su riqueza, con toda su diversidad, con todas sus maravillas y también con sus problemas, con sus serios problemas. Tiene todo, es un buen resumen de lo que es el Perú. Entonces, en el Perú también hay maravillas y dentro de eso me encontré a docentes a los cuales pues yo tengo una gran admiración y respeto. Por ejemplo, cuando estaba en quinto ciclo, la mitad de la carrera, estudié el curso de Historia del Pensamiento Económico con Humberto Campodónico, quien es un economista pues bastante sonado en los medios locales, ¿no? Más allá de la cuestión de sus opiniones políticas, que a algunos le podrán gustar más, a otros les podrán gustar menos, el hombre conocía muy bien la historia del pensamiento económico. Es un profesor extraordinario de historia del pensamiento económico. Y en las clases se daba el caso de que pues yo participaba y él me contestaba y yo seguía y es como que interactuábamos. Y pocas veces yo me he sentido en una situación en la cual yo pueda hablar con libertad de lo que pienso en interacción con un profesor. Eso comúnmente no sé mucho. Muchas veces me encuentro, voy a ser sincero, aunque suene un poco feo. Uno, no encuentro receptividad por parte de lo que es la apertura mental, la apertura al debate, a las ideas alternativas, etcétera. O dos, y esto va a sonar más feo todavía, pero me están preguntando sobre mi experiencia y tengo que decirlo, hay muchas ocasiones en que no he encontrado el nivel del caso. O sea, a veces yo como alumno hago cierta pregunta o utilizo algún término técnico, pero técnico de la economía que en principio se entiende que un profesor debería conocer, y no es que le pregunte algo fuera del curso, no es que al profesor de matemáticas de repente le estoy preguntando sobre un hecho muy particular de la vida de un economista, o al profesor de historia del pensamiento económico le estoy preguntando algo muy particular de matemáticas. No. O sea, traigo en ocasiones temas conectados con lo que se está hablando, pero a veces encuentro con que no se tiene el acervo de conocimiento suficiente para interactuar sobre eso, ¿no? En cambio, con Humberto Campodónico yo me encontré con que podía hablar de modo fluido y que pues la clase era muy abierta, muy dinámica con él, ¿no? Yo guardo muy gratos recuerdos y él fue bastante amable en esas interacciones y siempre con unos aportes extraordinarios, nos dejaba unas lecturas muy interesantes. Asimismo, cuando yo hice mi maestría en España, en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los profesores que más destaco es Fernando Luengo, un hombre extraordinario. De nuevo voy a tener que decir algo feo, como tengo que hablar de mi propia experiencia. Hay algunas perspectivas mías que son demasiado críticas. Quienes conozcan mi trabajo académico saben que muchas veces soy muy ácido, pero lo hago con ironía y siempre con fuentes y fundamentos. No digo las cosas porque sí. Pero muchas veces yo me encontraba con que yo me sentaba en un aula y no sentía que se me estuviese aportando conocimiento. O sea, yo iba a clase
Y si me sentaba a escuchar atentamente a los profesores, yo decía, de estas 2 horas que estoy gastando en escuchar a tal profesor, pues es lo que yo aprendo en que me está aportando un conocimiento realmente sustancial respecto de lo que yo no sabía, serán 5 a 10 minutos. Entonces, para mí era una situación difícil porque, vamos, o sea, gastas bastante tu tiempo para sacar una cosecha corta, porque muchas veces me decían cosas que yo ya conocía o que no las veía como suficientemente relevantes. En cambio, en el caso de Fernando Luengo, me encontré con que, wow, más del 85% de lo que hablaba en cada clase para mí eran aportes nuevos de conocimiento. Y para esa época yo ya había escrito mi libro Economía para herejes, el cual publiqué en 2015, estando en España, pero ya lo había escrito en 2012. Yo cursé mi maestría en España entre 2014 a 2015. Entonces, encontrarme con un profesor que más del 80 u 85% del tiempo que yo estaba sentado ahí me estaba enseñando cosas nuevas e interesantes, para mí era la excepción, no la regla. Eh, y wow, entonces yo le tengo un gran respeto, ¿no? Otro profesor que yo puedo destacar de la Universidad Complutense de Madrid es el profesor Xavier Arrizabalo. Es un doctor en economía, él es marxista. Yo soy muy crítico del marxismo, yo soy enemigo ideológico del marxismo, pero me encontré ahí con un marxista inteligente y bastante riguroso, bastante abierto al debate. Nos proponía las cuestiones de teoría económica marxista en las clases y las podíamos discutir libremente, estando a favor o en contra. Es un marxista de muy buen nivel intelectual, entonces, aunque yo discrepe fuertemente del marxismo, pues me siento contento de poder interactuar con alguien de buen nivel intelectual como él. Luego, para ir cerrando en lo que es el nivel de doctorado, yo estudié mi doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo estudié entre 2018 y 2020. El director del programa de doctorado es el profesor Gabriel Rodríguez. Él tiene un PhD de universidad canadiense y es especializado en econometría. Si alguien quiere saber quién es Gabriel Rodríguez, ponga su nombre en Scopus y el hombre tiene una cantidad gigantesca de papers publicados. O sea, es una máquina de publicar papers. Y en ese contexto, que yo estaba llevando el doctorado, eventualmente en el segundo año, él es mi asesor de la tesis doctoral. Y mis modelos con los cuales yo he obtenido mi doctorado son modelos econométricamente bastante complejos, elaborados. Son 2 papers. El primero, utilizo un panel bar bayesiano, un panel de vectores autorregresivos bayesiano. La econometría que normalmente se enseña es la clásica. Ahí estaba utilizando yo una estimación bayesiana. Y mi segundo paper es un modelo, o más bien una familia de modelos TBP-bar-SB, que son modelos de vectores autorregresivos con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica. Gabriel Rodríguez me transmitió ese conocimiento y fue muy exigente a lo largo de todo el proceso en pulirme en el análisis econométrico, la redacción tipo paper y todo ese tipo de detalles. Fue un proceso muy duro, pero al final se logró el objetivo y yo he podido mejorar bastante mi nivel académico, especialmente en lo que es econometría y lo que es la publicación en revistas indexadas, gracias a él, y le tengo una gran admiración. Me alegra mucho escuchar que a lo largo de tu trayectoria hayas podido encontrar a gente con quien te sientas cómoda, sobre todo por el nivel académico que mencionaste, y creo que hay que ser bastante estrictos con eso también, de hay que escuchar todas las opiniones posibles, pero también hay que discernir cuáles son las que vamos a utilizar como guía. Entonces yo supongo que según lo que tú nos has contado de tu experiencia, también has sido así de riguroso con tus amistades, quizá, porque ya sabemos también que las personas que nos rodean influyen mucho en nosotros y en nuestro crecimiento también. No sé si quizá ahí seas un poco más flexible o también en algún momento te has sentido quizá en soledad por no encontrar a alguien a la altura de eso, por así decirlo. Bueno, sobre el asunto de las amistades, eh,
quien vea mis conferencias, mis debates, básicamente me podría percibir como un tipo muy duro, ¿no? Así como que siempre ando amargado y crítico, y que hasta la más mínima falta de rigurosidad, si la encuentro por parte de un rival, la voy a pisotear con toda la fuerza y con 80.000 fuentes y todo eso. Y pareciera que fuera imposible entonces conversar conmigo, ¿no? Eh, a ver, por dar algún dato, durante la escuela secundaria yo era el más molestoso de mi salón. Era el que más chistes hacía, el que más ponía apodos a los demás y todo ello, ¿no? Y normalmente cuando formo parte de algún grupo social con el cual ya tengo suficiente confianza, muchas veces me termino también volviendo el más alborotador del grupo. Entonces, eh, mi contexto de amistad no es una situación academicista de que si no has leído tantos libros y no me citas tantos autores y no tienes tantas conexiones lógicas perfectas en tus razonamientos, entonces no puedes ser mi amigo y no podemos hablar. No, no, en realidad con eso yo soy bastante abierto. Tengo amigos, pues, de todo tipo. En particular, claro está, me gusta mucho cuando puedo conversar con un amigo a un alto nivel intelectual, pero esta no es una condición necesaria ni suficiente para ser amigo mío. Puede haber personas de un nivel intelectual muy alto y que yo puedo tener académica, intelectual o ideológicamente hablando por enemigos. No enemigos en el sentido personal, quien conozca mi trabajo sabe que soy cristiano. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. No nos dice no tengan enemigos, sino amen a sus enemigos. Entonces, claro, hay personas de alto nivel intelectual que yo puedo considerar que están en la otra vereda, en el otro bando, y que por lo tanto a ese nivel intelectual pueden ser considerados legítimamente como rivales o enemigos, pero sin ningún tipo de animosidad personal. Entonces, eso para que quede claro que el hecho del nivel intelectual no es condición necesaria ni suficiente para ser amigo mío. De otro lado, tengo amigos con los que podemos hablar de temas espirituales, por ejemplo, o algunos temas comunes que nos puedan interesar. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la comida, ¿no? Me gusta hablar de las comidas de distintos países y todo eso y de ese tipo de experiencia. Entonces ahí se puede construir un grado de amistad, ¿no? Pero cuando hay alguien que introduce el componente intelectual en la conversación, definitivamente ese es un plus. No es una condición necesaria, pero ayuda. Así, por ejemplo, cuando yo estudiaba mi maestría en España, ahí me encontré con un economista con el cual yo me había escrito un poco por Facebook, que es Daniel Marín Arribas. El hombre tiene 3 doctorados, es un capo, es una eminencia. El hombre tiene 3 doctorados, es autor de un libro llamado Destapando el liberalismo, es muy crítico el liberalismo económico y comparte también la perspectiva católica que yo tengo. Somos católicos. Y nos sentábamos, por ejemplo, nos encontrábamos a veces allá en Madrid y nos sentábamos a tomar un café, a comer, etcétera, y conversábamos. Y para mí encontrar la ocasión de conversar con alguien que tenga nivel intelectual, que pueda hablar el mismo lenguaje, que no le parezca automáticamente aburrido o raro lo que dices, y si utilizas algunos términos técnicos te puede seguir la conversación, para mí es algo genial, ¿no? Entonces sí, encontrarme con economistas que puedan seguir esa línea para mí es algo genial. Para cerrar con otro ejemplo, en la Universidad San Marcos hay un profesor, Víctor Orozco Livia, no sé si todavía estará ahí. Él me enseñó el curso de Historia Económica Mundial y también el curso de Historia Económica Peruana, 1 y 2. Y todas las historias económicas las llevé con él. Él es de ideología marxista, yo también discrepo bastante de eso, pero era muy abierto a la discusión. Yo me podía sentar con él en ocasiones, podíamos comernos un sándwich y estábamos hablando así sobre Marx y el capitalismo y las fuerzas productivas y el libro tal y que la tecnología y que las tesis de Alvin Toffler y todo ese conjunto de cosas.
de verdad yo también le tengo un gran cariño, un gran aprecio por eso, porque yo era simplemente un alumno y él me hablaba con toda esa confianza y podía ir a una conversación intelectualmente fluida. De hecho, me he encontrado más apertura para conversar de parte de profesores marxistas como Xavier Arrizabalo o este profesor Víctor Orozco Olivia que de parte de profesores ideológica o económicamente liberales. Eso es algo curioso, ¿no? Porque en teoría los liberales deberían ser los más liberales en hablar, los más abiertos a hablar, pero me encontraba que al final los más abiertos al debate, a la discusión, a intercambiar eran los marxistas. En todo caso, me termino oponiendo a ambos. Me causó un poco de impacto conocer un poco más de usted, sobre todo en la parte en la que mencionó que es cristiano católico, si no me equivoco. En mi caso, yo he crecido en un hogar cristiano evangélico, entonces mi contexto era bastante conservador. Y justamente una de las pequeñas travesuras que hicimos en la universidad fue con mi grupo de amigos y participar yo en el reinado como representante de la Miss Economía. Esto ya es un poco saliendo del aspecto académico porque justamente las experiencias que a veces más recordamos suelen ser fuera del salón de clases. Y esta es una de ellas, entonces fue prácticamente a escondidas de mis papás porque eran conservadores y luego en la noche de gala, ya que fue el reinado, vi a mi mamá sentada en el público viéndome ahí desfilar y creo que fue una de las experiencias más divertidas que recordamos en mi salón, ya que ese momento nos unió definitivamente. Fue muy, muy loco, de la noche a la mañana y luego ver a mi mamá ahí. Y fue una experiencia bastante divertida y única que como compañeros de clase también nos unió, no necesariamente con mi grupo de amigos. Yo estoy segura que tú recuerdas también alguna travesurita por ahí que has hecho en tu época de universitario. Me gustaría mucho escucharla. A ver, travesuras. Pues no me viene mucho a la mente, pero por ejemplo, quienes son sanmarquinos saben que algo muy representativo de la universidad es el comedor universitario. Entonces uno como buen pobre hace 2 horas de cola, ¿no? Para comer, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en últimos ciclos de la carrera, ya en octavo ciclo, noveno, varios de mis compañeros hacían prácticas y estaban fuera de la universidad, entonces venían tarde. Yo estaba ahí en el comedor para el almuerzo y a veces terminaba juntándome con los muchachos de primeros ciclos y nos poníamos a hacer un montón de chacota, yo que era el mayor, así un montón de bromas. Pero la razón por la cual establecí amistad con estos muchachos de primer, segundo ciclo es porque los que recién ingresan están muy ávidos de conocimiento. O sea, los que están en los últimos ciclos, como que ya solo piensan en el asunto práctico de terminar, posicionarse y ver de dónde se encuentran en la situación para obtener el máximo dinero posible. Entonces es una mentalidad muy pragmática la que comienza a construirse en los universitarios en los últimos 3 ciclos de la carrera universitaria, lo he visto en muchos. Y en cambio en los primeros 3 ciclos son como más idealistas, más abiertos a aprender realmente el conocimiento y no meramente lo que les vaya a dar más dinero y punto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a veces, no era muy frecuente, pero algunas veces podrían ser, no sé, unas entre 2 a 4 veces, me iba a comer con un grupo de muchachos de primer, segundo ciclo y hacíamos muchas bromas, pero ellos inicialmente se juntaban conmigo como una especie de respeto y curiosidad intelectual. No más que cuando uno se junta mucho conmigo, se encuentra con que detrás del Dante que siempre está renegando en los videos hay un tipo que hace muchas bromas, ¿no? Pero claro, eso no se nota mucho en mis conferencias, que todos son críticas y respuestas y refutaciones y citas, ¿no? Porque es otro contexto. Sí, estoy segura que esas experiencias, así como las recuerdas tú, también esos chicos, porque yo también recuerdo haber estado en primer ciclo y haberme juntado con chicos mayores, porque sí me causaba mucha curiosidad conocer un poquito más. Algunos consejos también que ellos nos dan, ¿no? Como tal profesor es así, 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 entonces son cositas que a uno se le queda.
Y creo que en más de una ocasión esos consejos han ayudado de mucho para poder pasar la vida universitaria tranquilos. Bien, también uno de los aspectos que mencionaba acerca de los primeros ciclos es que somos más idealistas y eso sí me he dado cuenta también por experiencia propia. Quizá también a usted le pasó que en primer ciclo tenía un sueño o quería realizar algo como economista y hasta ahora lo mantiene o es una meta que sigue trabajando o quizá lo dejó en el pasado. ¿Podría mencionarnos un poco más sobre esto? Sí, pues cuando yo elegí la carrera de economía, como había mencionado, mi objetivo es aportar al mundo, pero a un nivel grande, ¿no? Transformar el mundo, permitir que se construya el mundo ideal. Ahora bien, eso no significa que yo piense que el mundo por sí mismo se va a volver ideal o con unas poquitas acciones se va a volver ideal o lo que sea. Pero lo que yo tengo claro es que voy a luchar hasta el final, que voy a dar hasta mi última gota de sudor o mi último suspiro, mi última gota de sangre, no sé qué será o si será todo ello, pero que voy a dar hasta lo último por ese ideal. Y ese ideal no ha cambiado. Ahora bien, he como entrado a una conciencia creciente de que el contexto desde el cual o la perspectiva desde la cual yo podría más eficientemente aportar para ello es como escritor, como pensador, como intelectual, que ahí puedo dar mi aporte diferencial, dilucidando las ideas, aportando ideas, análisis, refutaciones, críticas, soluciones, visiones alternativas, etcétera. Entonces, para mí el medio es ser un intelectual de influencia internacional y es un sueño que yo mantengo y por el cual vengo luchando día a día. Pero anótese la distinción. El objetivo, el fin, es construir un mundo ideal. Y como ya he mencionado, mi perspectiva cristiana, para mí un mundo ideal es un mundo conforme a un orden cristiano en todas las cosas, incluida la economía. Y yo batallo mucho por enfatizar eso, incluido la economía, no la economía como algo externo o independiente de una perspectiva cristiana. Quiero que ahí esté presente una perspectiva cristiana, tener un mundo con un sistema económico que sea conforme a los valores cristianos. Ese es el fin, ¿no? En el aspecto económico y en todos los aspectos. Buscaría que lo jurídico, lo político, lo religioso, lo filosófico, todo eso esté en Cristo. El medio que yo uso es esto de la influencia a nivel intelectual por medio de los debates, las entrevistas, las conferencias, etcétera. Pero eso no es un fin en sí mismo, a lo más puede considerarse como un fin intermedio para utilizar la terminología aristotélica, o sea, un fin subordinado a otro fin real, ¿no? Entonces, para mí el que mi trabajo se pueda difundir o sea conocido es un medio, pero el fin último es construir este mundo más cristiano. Claro, y es completamente entendible y me alegra mucho saber que aún siga en camino y siga en perspectiva de cumplir ese sueño. Sé que cada uno de los esfuerzos son recompensados siempre, pero no está de más repetirlo, ¿no? Bueno, me alegra mucho saber eso, pero estoy segura que quizá también a corto plazo tiene otras proyecciones de las que quizá nos quiera hablar de manera general o particular, no sé. Bueno, a corto plazo, primera instancia, he publicado en el año 2021, en diciembre, mi libro La economía irracional. Por acá lo tengo. La economía irracional es un duro análisis crítico de nuestro sistema económico, de cómo funciona nuestro sistema económico en la práctica. Hace unos años, yo había publicado el libro Economía para herejes. Bueno, acá está la edición en inglés, Economics for Heretics. Se está coordinando, de hecho, estoy coordinando con una editorial brasileña que me contactó
una edición en portugués del libro Economía para herejes. Entonces, puede decirse que he trabajado a dos niveles. Un análisis crítico de la teoría económica estándar, con a la vez propuestas alternativas de cómo entender la teoría económica de una forma no convencional, pero que considero más propia. Eso sería economía para herejes. Y luego la economía irracional, que sería ya no una crítica de la teoría económica, sino una crítica de la realidad económica. Y también incluye propuestas. En el capítulo 7 del libro, el último capítulo de la economía irracional, realizó propuestas de cómo solucionar varios de los problemas planteados en la obra misma. Entonces, a corto plazo, mi objetivo ahorita está en expandir la influencia, el alcance de la tesis de mi libro, La economía irracional. Así uno puede ver en mi canal de YouTube, quien lo siga, puede ver que en 2015 publico mi libro Economía para herejes, y entre 2015 y 2016 mis conferencias sobre economía están básicamente vinculadas a un análisis crítico de la teoría económica, de hecho hasta 2017. Sí, entonces es como difundir esa tesis, difundir, discutir, proponer, etcétera. Bueno, al presente, a lo que yo estoy embarcado, es en difundir la tesis de este segundo libro, de la economía irracional, que ha encontrado muy buena receptividad, felizmente. Ha salido en varias veces entre los bestsellers de Amazon en su categoría, y con cierta frecuencia me vienen proponiendo el dar conferencias o conceder entrevistas relacionadas con la materia del libro. De hecho, estaba dando una entrevista sobre, la economía, sobre este libro, La economía irracional, el viernes de la semana pasada. Entonces eso, mi trabajo a corto plazo es difundir esto lo más posible. Luego, tenemos también el presente que estoy como editor en jefe de la revista Desafíos, Economía y Empresa, así se llama, Desafíos, Economía y Empresa, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Entonces, es un proyecto académico en el que estoy como director en jefe de una revista, y pues se trata también de darle bastante difusión a esta revista, de darle alcance, de ver que todo esté bien hecho con nivel académico y todo eso, ¿no? Entonces, a corto plazo son estos más o menos los proyectos en los cuales estoy embarcado. Muchos éxitos en esos proyectos, sobre todo porque es algo que sí merece difusión. En un territorio como el que vivimos actualmente es bastante importante informarnos más acerca de la realidad nacional y sobre todo la economía, que influye muchísimo en nuestro bienestar social. Así que me parece que es un tema que sí o sí debe ser difundido. ¿Nos puedes contar un poco más de dónde los podemos adquirir virtualmente, físicamente? Es este espacio este. Ok, en el caso de mis libros, todos ellos están en Amazon. Yo he escrito varios libros, no solo los dos que he mencionado. Entonces simplemente van a amazon.com, ponen Dante Urbina y les va a salir la lista de libros ahí con las portadas. Está en versión virtual y física. Si uno elige la versión virtual, pues simplemente le llega de forma directa al celular, a la computadora o al dispositivo que tenga. Los libros virtuales en el sistema de Amazon son como tener una cuenta de correo electrónico. Cada vez que quieres leer un libro que te has comprado en Amazon, simplemente entras a tu cuenta de Amazon, que es como un correo electrónico, y lo puedes leer ahí. E incluso hay opciones para subrayar y copiar y cosas por el estilo, ¿no? El contenido que viene en la versión virtual es el mismo que el físico. En el caso de libros físicos, si los adquieres físicamente, pues dejas tu dirección postal y se te hace el envío, ¿no? Conviene comprar más de un libro, si alguno está interesado en más literatura de lo que yo he escrito, porque como es un único costo de envío, entonces si pides más, ese costo de envío se imputa más de un libro en lugar de a uno solo. Pero en todo caso, si adquieren el virtual, tienen el mismo contenido. Asimismo, yo cuento con ejemplares físicos de mis libros. Personas que viven en Lima, Perú, solo en Lima, pueden contactarme a través de mensaje privado en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como Dante A. Urbina, @DanteAurbina. Me contactan mensaje privado en mi cuenta de Instagram, me dicen: Dante, vivo en Lima, estoy interesado en adquirir este libro, y paso a coordinar con la persona, ¿no?
Genial, este mes que viene yo estaré por Lima, así que le estaré contactando porque me encuentro interesada. Justamente estoy yendo a Lima para poder tomar como un punto medio para dirigirme a los congresos regionales que son Tingo María. Y me causó, el año pasado, cuando fui a mi primer congreso, que fue en Cajamarca, me causó mucha alegría poder convivir con chicos tan, no sé, tan similares a mí, por así decirlo, pero a la vez tan diferentes, sobre todo porque veníamos estudiando la misma carrera y creo que eso de alguna manera nos hace afines. No sé si tú tengas alguna experiencia en algún congreso o encuentro entre estudiantes, quizá que nos puedas contar. A ver, em, pensándolo bien, el primer congreso de economía de estudiantes en el cual yo he participado ha sido como ponente, ¿no? O sea, fue cuando ya no era estudiante. Si mal no recuerdo, claro, fue el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía que se llevó a cabo en Huánuco en el año 2017. Ahí participé como ponente, fue una experiencia muy, muy bonita. No había pandemia, no presencial, y lo habían hecho una especie de coliseo en el Congreso. Entonces yo tenía el podio, hablaba y delante mío pues estaba un montón de estudiantes sentados y como era como un coliseo eran dos niveles y había gente arriba y cuando terminó la conferencia mía bajaron un montón de personas ahí a querer conversar conmigo, saludarme, preguntar sobre mis libros, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esa es la experiencia más marcada que yo recuerdo de un congreso estudiante de economía, pero fue como ponente, no como estudiante. Ahora, cuando yo era estudiante, en el año 2009, me invitaron a participar del congreso del Colegio de Economistas, el Colegio de Economistas de Lima. Y era un congreso en donde habían invitado a pues eminencias así cuyos, o sea, economistas de peso en Perú cuyos nombres uno escucha en los medios de comunicación, gente conocida, gente famosa del mundo de la economía, claro está. Y pues básicamente lo que querían que hagamos los estudiantes a los cuales se nos había invitado al primer y segundo puesto de diferentes universidades, se los había invitado, yo era el primer puesto en el caso de Economía San Marcos y fue invitado. Lo que se esperaba de nosotros era básicamente que prestemos atención y hagamos una reseña de lo que decían los ponentes. Pero recuerdo que yo estaba particularmente interesado en hacer preguntas, ¿no? Quería plantearles algunas preguntas considero importantes y al mismo tiempo picantes, por decirlo así, pero problemáticas a algunos de los ponentes, incluido con base en cosas que ellos mismos habían escrito o dicho antes, o sobre los temas que habían anunciado, ¿no? Pero como que los que nos estaban dirigiendo a los estudiantes de distintas universidades en ese contexto ahogaron totalmente la posibilidad de que eso se pudiera hacer. De hecho, en mi experiencia estudiante, durante la primera mitad de la carrera de economía, yo tenía una inclinación muy fuerte a hacer preguntas en clase y hacer preguntas que impliquen una complicación o un cuestionamiento relevante a la teoría misma que se nos estaba enseñando muchas veces. No era la pregunta del tipo, profesor, no entiendo esto que sí dice la teoría, sino era la pregunta del tipo, profesor, la teoría dice esto, pero también hay esto otro, ¿cómo resolvemos este asunto? ¿No? A partir del quinto ciclo decidí dejar de hacer ese tipo de preguntas. Parece que nadie quiere tener receptividad sobre eso, o sea, nadie quiere tener un escenario en que un alumno le plantee alguna pregunta de fondo sobre asuntos de teoría económica, ¿no? Y bueno, entonces ya no hacía las preguntas en clase, me las guardaba para mis adentros. Ahora, si el objetivo era reprimir mi voz, pues fue el peor método que pudieran haber aplicado, porque al final de cuentas todos esos cuestionamientos, esas preguntas, se terminaron traduciendo, plasmando en mi libro Economía para herejes, el cual escribí antes de empezar mi último año de universidad. Y,
y ese libro se ha difundido bastante, así que si alguien pensó que iba a ahogar mi voz no dándome chance de preguntar, cuando preguntaba cosas conectadas con el tema mismo de la clase, no era que sacaba un tema no conectado, sino el profesor hacía algo en la pizarra, por ejemplo, una teoría económica, una ecuación, y yo le decía, profesor, pero de esta ecuación, porque tal vez alguno podría pensar que era un impertinente que venía con cualquier pregunta rara. No, no, no. O sea, yo con el mismo tema de la clase, profesor, con esta función matemática, con esta gráfica, con esta ecuación, etcétera, se da esto, pero también hay esto otro, ¿cómo resolvemos? Etcétera, ¿no? Entonces, si se pensó que callando mi voz para que no me puedan escuchar otros, no sé, 29 compañeros de clase, asumiendo un salón de clase 30 alumnos, se iba a lograr ello, pues en mala hora para esa perspectiva, porque después este libro Economía para herejes que se han difundido en una cantidad de personas mucho mayor a 30 o 20 y tantos estudiantes de economía. Qué manera tan genial de canalizar de alguna u otra forma estos pensamientos y me identifico mucho con la parte de hacer muchas preguntas y justamente es muy curioso porque algunos profesores siempre vienen comentarios de no, qué curiosa o mucho hablas, ya que usualmente soy de las personas que más hablan en un salón de clases también, pero obviamente en los espacios que son, no vas a estar interrumpiendo a un profesor porque eso es irrespetuoso. Entonces, creo que esa es una de las palabras que más me han dicho en mi vida, que soy una persona curiosa. Y de alguna u otra forma es una etiqueta ya en mí. Si usted tuviera que definirse en tres palabras, ¿cuáles serían? Una palabra que me viene a la mente, aunque no necesariamente la pondría en primer lugar, pero diría, soy duro, sí, me he vuelto un tipo muy duro. Procuro ser riguroso, duro, riguroso y apasionado. Ahora bien, esto de apasionado no es lo mismo que emocional en el sentido reactivo, entiéndase. O sea, no se trata de que me deje llevar por mis pasiones, no. Trato de guiarme por mi razón, desde la rigurosidad, desde el orden. Pero una vez que identifico algo que yo he deducido con mi razón, le voy a meter toda la pasión del mundo. De este modo, no es que yo, cual adolescente, entre en todas las peleas que se susciten. No, no, no. Y por más que me digan, pelea por aquí, pelea por allá, ponte a pelear acá, no, no, no. Yo soy muy sistemático en elegir mis peleas desde mi razón, desde el frío razonamiento. Pero una vez que elijo una batalla, voy a entrar a la batalla con toda la pasión. Entonces eso diría, duro, riguroso, apasionado. Esas cualidades son muy interesantes y sobre todo considerando el perfil académico que usted tiene, es bastante coherente etiquetarse de esa forma. Bueno, vamos a llegar a la parte final ya de nuestra entrevista, no sin antes agradecerle por su tiempo y recordarle lo grato que es para todos nosotros tenerlo aquí presente y sobre todo para nuestra comunidad de estudiantes conocer un poco más quién está detrás del economista que siempre estamos acostumbrados a ver. Para cerrar esta entrevista, nos gustaría, por favor, que dirija un mensaje en forma de consejo a toda nuestra comunidad, ya sean estudiantes o egresados de economía. Bien, el consejo que yo daría es que no pierdan sus ideales, no pierdan sus ideales. Los jóvenes estudiantes de economía, cuando entran a la carrera en los 3 primeros siglos, normalmente la mayoría de ellos tienen muy bonitos ideales, muy buenas intenciones, quieren contribuir a la sociedad, cambiar el mundo, mejorar el país, etcétera, etcétera. Y luego, muchas veces es lamentable ver cómo esos mismos jóvenes, o varios de ellos, de hecho diría la mayoría, en los últimos 3 ciclos de la carrera terminan convirtiéndose en una suerte de robots cínicos que simplemente se preocupan de dónde van a ganar más plata y dónde van a estar más cómodos o cómo van a conseguir más prestigio o tranquilidad y punto, ¿no? Entonces se perdió todo ese ideal del comienzo. Yo les diría, no pierdan esos ideales. Si van a descartar algún ideal, que sea porque el ideal es falso, ¿ok?
Alguien tiene, por ejemplo, el ideal de que el mundo se va a solucionar con una revolución comunista y eventualmente estudiando, profundizando, se encuentra con que no se van a solucionar las cosas así, descarte ese ideal porque es falso. Pero ese sería el único argumento para descartar un ideal, que sea falso, pero que cueste esfuerzo o que la gente no lo vaya a comprender o que no te dé mucho dinero y te hagas muy rico, cosas por el estilo, no es un argumento propio para descartar un ideal. Ahora bien, muchas veces si ustedes tienen un ideal genuino, se van a encontrar con personas que le van a dar la contra. Pueden ser sus compañeros, que les quieren imponer una visión muy pragmatista, puede ser profesores. A veces hay personas con que se encuentran que sus propios padres de familia también les pues restringen o pinchan la llanta respecto de estos ideales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi padre me apoyaba con estas perspectivas que yo tenía y de hecho el libro Economía para herejes, mi primer libro publicado de economía, lo dedico a él. Pero no se dejen robar esos ideales. Pueden cambiar el cómo, pueden cambiar la estrategia, pero si el ideal es verdadero y bueno, luchen por él. En medio de su ejercicio profesional, cada uno podrá contribuir al ideal que se ha trazado, porque por algo ha elegido esa carrera. No somos simplemente máquinas para ganar dinero y consumir, tenemos que dejar una huella en el mundo. Entonces, eso, no se dejen robar esos ideales. Esto implica ser valiente y luchar muchas veces contra la adversidad. Yo me he encontrado varias veces en situaciones, especialmente en los inicios de mi carrera profesional, en que me sentía absolutamente atrapado por las circunstancias y que nunca iba a poder salir adelante. Me he encontrado en ese tipo de situaciones. Si piensas que tú estás en una situación en donde ya no se puede salir y estás atrapado y todo está perdido o casi perdido, bueno, yo también estaba en esa situación, ¿ok? Así que no es un absoluto que todo esté perdido. Si te encuentras alguna vez con personas que desprecian el que tú tengas ideales, pues yo también me he encontrado con eso. Por ejemplo, en ya mi último año de universidad, mm, recuerdo que un profesor que nunca me dictó clase, fue un profesor con el cual pues yo tuve que hacer ciertas coordinaciones, pero nunca él fue mi profesor ni yo su alumno, pero era un profesor de la carrera. Recuerdo que me miró, el tipo era alto, ¿no? Era alto, entonces me miró hacia abajo y me dijo, tú quieres ser alguien importante, ¿no? Y se rió, ¿no? Ja, ja, ja. Así se rió en mi cara. Y bueno, yo como estaba en una situación de coordinación académica, pues, me tuve que guardar eso, ¿no? Pero te vas a encontrar con gente así, con gente que se va a ver a la cara, te va a ver a la cara, va a saber de tus ideales y se va a burlar de ti. Hay que tener la fuerza de seguir avanzando a pesar de eso. Ahora bien, la pregunta es de dónde se va a sacar la fuerza para seguir con los ideales hacia el final, incluso yendo en contra de la corriente. Bueno, esa es una pregunta que yo dejaría abierta para ustedes dentro de mi trabajo público que pueden ver en conferencias, debates y entrevistas, no solo en economía, sino en otras áreas. Pueden ver la respuesta que yo doy a esa pregunta. Pero por lo menos les planteo la pregunta y asúmanla y busquen responderla. ¿Qué es lo que les va a dar la fuerza para seguir adelante hasta el final?